En comenzar con el libro de Nahum. Hemos estudiado antes a los profetas que predicaron cuando estaban los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, que son el profeta Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. A estos profetas ya los estudiamos. Estos profetas le hablaron, en su caso, al reino del norte o al reino del sur, o a ambos, o a otras naciones, como en el caso de Jonás, que le predicó a Nínive. Ya los hemos estado estudiando. Y ahora vamos a estudiar a los profetas que predicaron después de que el reino del norte desapareció, que fue borrado del mapa de la historia hasta hoy, en aquel tiempo por el imperio asirio, en el 720 más o menos. Quedó entonces el pueblo de Judá, que era el reino del sur, y para este reino el Señor habilitó como siempre a hombres para transmitir su palabra. Entre ellos entonces quedaron registrados en la Biblia Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Estos son los profetas que predicaron durante el tiempo en que duró el reino de Judá, que como sabemos, pues también fue llevado al cautiverio. Entonces, Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Hoy vamos a estudiar a Nahum, y me voy a brincar a Sofonías y vamos a estudiar Jeremías, Nahum y Jeremías. Y el próximo domingo nuestra hermana Ada nos va a platicar sobre Sofonías y Habacuc. Entonces vamos a ver ahora Nahum y Jeremías. Entonces comenzamos, pues, nos ubicamos con este profeta Nahum, que su libro es un libro pequeñito, consta de tres capítulos, ¿no? Empieza en una página, le da vuelta a una a la página y ya se terminó el texto. A diferencia de Isaías, por ejemplo, ¿no? El mismo Jeremías, que son libros de decenas de capítulos. Pero Nahum el libro de Nahum es pequeño. Del autor se sabe poco, solamente se registra que era un profeta de un lugar que se llamaba Elcos, que no se sabe exactamente qué lugar sería. Algunos piensan que era un pueblito de Judá, otros que era de más al norte de Galilea, y otros incluso que era un pueblo extranjero, un pueblo asirio. No se sabe muy bien, pero pues se ubica o se refiere que Nahum es de Elcos. Y también etimológicamente se entiende que su nombre significa consolador. Nahum significa consolador. Nosotros podríamos relacionar este nombre con el contenido de su profecía, en el sentido de que, bueno, el pueblo de Dios sufre, pero finalmente Dios, de Dios es la venganza y Dios paga a los que hacen sufrir al pueblo del Señor. Porque ese es el tema de la profecía de Nahum. Entonces, la fecha de Nahum podría ubicarse acá hasta abajito, dice entre el 663 y el 612 antes de Cristo. Esta fecha es por las referencias que en el librito hay. En Nahum se refiere la caída de Tebas, que era una ciudad egipcia a manos de Asiria, y esta caída fue en el 663. Y obviamente el tema de Nahum es la caída de Nínive, que sucedió 51 años después. Entonces, tomando estas dos referencias que están ahí en el libro, se puede ubicar el tema del libro en los años entre el 663 y el 612 antes de Cristo. Esa sería entonces la fecha que refiere, la época que refiere este libro de Nahum. 663, 612 antes de Cristo, ese periodo, ¿no?
Bueno, este libro está escrito para que lo escuchen los habitantes de Judá. Aquí en el 1.15, ¿no? 1.15 dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Le habla al pueblo de Judá, aunque la profecía, el tema de la profecía es contra Nínive, pero no les está hablando a los ninivitas, les habla a sus compatriotas para darles un mensaje de esperanza por el juicio contra los que han atentado contra el pueblo de Judá. Muy bien, entonces, ubicar un poco el contexto de este libro. ¿Qué sucedió en ese periodo que acabamos de decir, de unos 50 años? Pues en ese entonces ya no existía el reino del norte, que había sido destruido por los asirios, como hemos visto ya en repetidas ocasiones anteriormente. Al rey Ezequías todavía le tocó ver la destrucción de sus hermanos del norte, y con Ezequías, inicia la serie de los reyes del reino solitario, ¿no? Que sabemos que está Josías, bueno, los vamos a ver más adelantito. Le tocó ver entonces esta destrucción, con él inicia los reyes del reino solitario de Judá, y Ezequías, pese a ser tributante de Asiria, no cayó completamente en manos de este imperio. Y aquí recordamos este evento en el que Dios hizo una gran destrucción del campamento, en el campamento asirio, ¿no? Mientras se sitiaba a Jerusalén. Muy bien. Después de Ezequías, este buen rey que conocemos bastante bien, gobernó Manasés. Manasés fue muy diferente a Ezequías. Fue un rey malvado, un rey idólatra. A Manasés se le atribuye la muerte de Isaías, ¿no? Del profeta Isaías, que la tradición dice que murió aserrado por órdenes de Manasés. Manasés se declaró vasallo de Asiria y apoyó al imperio cuando este imperio fue contra Egipto. De cualquier manera, Manasés se rebeló contra Siria algunas veces y fue capturado. Fue capturado por Asiria y fue llevado cautivo. Sin embargo, la Biblia refiere a este hecho que siempre nos parece muy llamativo, ¿no? Manasés, que fue malvado, que fue idólatra, que llevó al pueblo a la perversión, que se le atribuye un crimen tan grave como la muerte de Isaías. Clamó a Dios y fue perdonado por el Señor de las grandes maldades que hizo como rey, y fue restaurado en su reino, ¿no? Eso siempre me ha llamado la atención. Yo creo que a todos los que hemos leído estos pasajes, nos llama la atención cómo un rey tan malvado, al final de su carrera, se arrepiente, clama a Dios y el Señor lo perdona, ¿no? Pues este es un detalle que está ahí en el caso de Manasés. Después de Manasés reina Amón, que fue idólatra. A ver, permítame. Sí, fue al revés. Sí, y reinó solo 2 años antes de ser asesinado por sus siervos. Entonces estaba Ezequías, Manasés, Amón, y después de Amón, encontramos a Josías, que también le conocemos muy bien, ¿no? La historia de Josías. Fue hecho rey a los 8 años. Fue hecho rey a los 8 años. En esta época, el imperio asirio estaba ya empezando a desintegrarse. Ya era el declive, ¿no? Quien iba a surgir como dominante en la región era Babilonia, ¿no?
Babilonia aún no lo sustituía como imperio dominante y Egipto aún se recuperaba del daño asirio. Judá entonces tuvo tranquilidad para gobernarse, una relativa paz hubo ahí durante un cierto periodo. Nínive cayó en el 612, como Nahum lo había profetizado, a manos de los babilonios, y Josías murió en 609, cuando se enfrentó a los egipcios que iban a apoyar a Siria, que ya se encontraba en franco proceso de destrucción. Muy bien, este es pues el contexto histórico, muy grosso modo, por supuesto, en el que se da la profecía de Nahum. Entonces, Nahum dirige su profecía contra Nínive como gran capital del imperio asirio. Nosotros ya tenemos conciencia de que Jonás le había hablado a Nínive, ¿verdad? Ya vimos ese profeta. Jonás fue enviado a predicar a la gran capital del imperio y también muy, muy notablemente para nosotros, muy significativamente, se arrepintió, ¿no? Nínive se arrepintió, fue sensible al llamado del profeta Jonás. Eso nos lo ha enseñado ya mucho. Pero es evidente por lo que vemos en la profecía de Nahum que este pueblo recayó en pecado. Pues la actuación de Asiria en los años posteriores siguió siendo de mucha crueldad. Sabemos que una de las marcas de este imperio era la crueldad con la que trataba a sus sometidos, ¿no? Esto es notable porque no todos los imperios en la historia del mundo han sido crueles con sus sometidos. Algunos han sido muy considerados de muchas maneras, ¿no? Pero los asirios se distinguían por cometer una serie de barbaridades contra los pueblos que sometían. Y entonces siguió siendo entonces muy cruel el trato de los asirios, a pesar de que hubo algún periodo de sensibilidad ante la palabra de Dios por medio de Jonás, y recayeron en idolatría y recaen en degeneración espiritual, que eso es lo que señala Nahum en el último capítulo de su libro, de los versículos del 1 al 4. Hay una descripción de la degeneración del pueblo judío. Entonces, del pueblo asirio. Entonces, como hemos aprendido de los profetas estudiados antes, Nahum nos muestra que el juicio de Dios no se limita a su propio pueblo, sino que se extiende a todos los pueblos, ¿no? Esto es algo que hemos nosotros visto a lo largo del estudio de los profetas anteriores. Dios tiene un trato especial con su pueblo por los propósitos salvíficos, por la manera en que Dios administra su plan de salvación. Tiene una relación específica con su pueblo, le revela la palabra a su pueblo, administra, le da a administrar, a tener su ley, le revela su palabra, pero eso no quiere decir que el Dios de Israel es solamente Dios de Israel y se limita a los límites de la historia de Israel. Una y otra vez nosotros vemos que a pesar de que Dios escogió a ese pueblo para tener una relación particular con él, Dios gobierna todo el mundo, tiene relación con todo el mundo, tiene profecía para todo el mundo y tiene el destino de todas las naciones en sus manos. Entonces, a pesar de que el plan de salvación tiene como método elegir un pueblo, vemos en este libro que está dirigido el juicio de Dios totalmente contra un pueblo extranjero, porque Dios también está gobernando y también trae tanto salvación como juicio para los pueblos extranjeros. Entonces,
El juicio de Dios no se limita a su propio pueblo, sino que se extiende a todos los pueblos. Ningún imperio puede detener la justicia de Dios, y en esta justicia divina descansa el creyente fiel. Y acá es importante porque estamos hablando de uno de los imperios más poderosos del mundo de aquella época. No es un pueblito cualquiera por ahí perdido en el desierto, sino es un imperio poderosísimo. Pensaríamos ahorita en Estados Unidos, pensaríamos en la Rusia pasada, y Dios tiene que ver directamente con ellos y, por supuesto, cumple su voluntad y cumple su terrible juicio contra estos imperios, no importando el enorme poderío, ¿no? de ellos, el enorme poderío terrenal. Entonces, bueno, tenemos el pequeño bosquejo del libro. Está al principio una descripción de la ira de Jehová contra sus enemigos y la promesa de liberar a su pueblo del yugo opresor. Después se anuncia la paz de Judá por la futura destrucción del opresor. Esto siempre también es recurrente en los libros de profecía. Siempre hay, dentro del ámbito de la condenación y del juicio, de la destrucción, siempre hay una nota de paz y de esperanza. Esa es una parte fundamental de la profecía, y es una parte fundamental de la palabra de Dios para todo su pueblo, para el antiguo y también para nosotros. Siempre en medio de la historia del pecado y sus consecuencias aparece tarde o temprano la nota de esperanza, tanto de salvación terrenal en algunos eventos históricos, como de la salvación final que todos los pueblos esperamos. Entonces está aquí inserta esta parte, la paz de Judá por la futura destrucción del opresor. Esta es una salvación terrenal, ¿no? Que siempre son tipos o símbolos de la salvación total que Dios va a tener sobre su pueblo. Finalmente se anuncia la destrucción total de Nínive, donde se exponen las razones de su castigo. Es un pequeño bosquejo de este librito de 3 capítulos de Nahum. Muy bien, entonces podemos concluir aquí en Nahum 1, 2 y 3, está, digamos, el meollo del espíritu de este pequeño libro profético. Nahum 1, 2 y 3 dice, el versículo 2 y versículo 3 del capítulo 1, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Es muy interesante, muy impresionante esta descripción del carácter del Señor, ¿no? Dios es amor, es cierto, Dios es justicia y misericordia, pero esa es una parte de la descripción del carácter del Señor. Esta palabra de Dios, esta escritura, también nos menciona el aspecto de Dios como un Dios celoso y vengador, y que se indigna y que guarda el enojo contra sus enemigos, y que no va a tener por inocente al culpable, ¿no? Ese es un aspecto del carácter de Dios que este libro nos enseña y que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Porque el carácter del Señor por supuesto, es inaccesible para nosotros, pero lo poco que podemos aprender, vemos que es mucho más complejo que cualquier limitación de su carácter a un Dios bondadoso y amoroso que no castiga la maldad. Por supuesto que no. Dios es celoso y vengador. Y para nosotros como cristianos, conocer el carácter de Dios nos conviene mucho para regular nuestra relación con Él, ¿no? A veces hay tendencias muy modernas a tratar a Dios como un cuate, como un amigo, como alguien que es bonachón. Bueno, el Señor es todo amor, pero el Señor también tiene estas dimensiones de su carácter, y eso debe ubicarnos muy bien
en nuestra relación con el Señor. Una reverencia y un temor en el sentido cristiano muy profundos deben guiarnos en nuestra relación con Dios, y saber que el Señor no va a dar por inocente a nuestros enemigos, a los enemigos de sus hijos. Entonces, por largos siglos, a través de la historia, Asiria fue un imperio temible, enorme, poderoso, fue cruel y sanguinario con sus dominados. Sin embargo, en la profecía bíblica, en su mayoría dirigida al pueblo hebreo, se aparta un lugar para mostrar que ante el Dios Todopoderoso, ningún imperio es algo, y que toda gran nación, por más poderosa y temible que sea, pasará por el implacable y justo juicio de Dios. Dios aplastará a sus enemigos con su justicia santa, y el destino de sus hijos estará asegurado por su misericordia y su poder soberano. Me parece que esta puede ser una buena conclusión para nosotros después de leer este librito de Nahum.